eso, ¿no es cierto? Dependiendo de la carga, ya sea esta positiva o negativa, definimos las características que pueden ser aniones o pueden ser cationes. Simplemente se diferencian en la polaridad de sus cargas. Iones, los iones son todos ellos, con carga positiva y carga negativa. Entonces, esta diferencia que yo tengo, que puedo hacer, la voy a comparar siempre en miliequivalentes por litro. Entonces, los análisis que me entrega el CASA, por ejemplo, siempre vienen en función de miligramos por litro. Siempre. Y en realidad, la normativa, si tú ves la NB 512, también tiene referencia a todos los análisis que se hacen, están expresados en miligramos por litro, la gran mayoría. Hay, por ejemplo, los coliformes no son miligramos por litro, son bacterias por cada 100 ml, ¿no es cierto? Viables, ¿no es cierto? Por cada 100 ml. Pero hay alguna diferencia. El pH, por ejemplo, no tiene unidad, ¿no? Tiene pH un número, ¿no es cierto? Y la conductividad viene en micromos o microsiemens por centímetro, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos que tienen diferentes unidades, pero la gran mayoría te expresan en miligramos por litro. Entonces, la concentración en miligramos por litro tiene que ver con el número de carga y el peso atómico. Así, por ejemplo, el cloro, que está cargado negativamente, su peso atómico, que tú lo puedes ver en la tabla periódica de los elementos, es 35.453 y su número de carga es 1. Entonces yo pongo 1 sobre 35.43, este mismo peso atómico, y me da un factor. Es este factor que estoy buscando para convertir de miligramos por litro a miliequivalentes por litro. Otro ejemplo, el calcio. El calcio tiene peso atómico de 40.08, pero su número de cargas, dos cargas positivas son 2. Entonces divido 2 entre 40.08 para que me dé este factor. ¿Ya? Entonces, los iones más comunes son sodio, calcio, magnesio, potasio, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y nitratos. Esos son los más comunes que uno puede encontrar en el agua. Con ello, entonces, tenemos los factores de conversión, ¿no es cierto? Ya estos son los factores de conversión de a miligramos por litro o a miligramos, y la inversa, a miligramos por litro, ¿no es cierto? Entonces, con esos factores de conversión voy a trabajar para encontrar el balance hídrico, el balance anión-cation, perdón, no es balance hídrico, el balance anión-cation. Ese balance anión-cation nuevamente es este. Perdón. Perdón un segundito. Ya, entonces esa comparación la voy a hacer siempre en miliequivalentes por litro. Y eso no puede estar más allá, te puede tener una diferencia del 5% en valor absoluto, ¿ya? 5% positivos o 5% negativos en valor absoluto del 5%. Por ejemplo, yo tengo, digamos, la suma de cationes, aquí está, ¿no es cierto? Hago mis conversiones y tengo la suma de aniones, 11.4 miliequivalentes por litro. Y la suma de cationes tengo 12.50 miliequivalentes por litro. Entonces hago la diferencia entre el número total. El número total es el número de iones total, ¿no es cierto? Y lo multiplico por 100. En este caso es menos 4.6%, que en valor absoluto es menor que el 5%. Entonces cumple. Siempre voy a hacer, entonces, en función a lo que es el valor absoluto de la diferencia, ¿ya? En este caso me ha salido negativo, entonces tengo que sacar el valor absoluto de menos 4.6, 4.6 es menor que 5%, y entonces digo que cumple. Siempre es el valor absoluto, por favor. Existe una otra verificación, que es la verificación 2, que es la conductividad versus sólidos disueltos a 105 grados centígrados. Ya les he comunicado la anterior vez, en la anterior clase, que la conductividad depende de los sólidos que tengamos disueltos en el cuerpo de agua. ¿No es cierto? Entonces hay una directa relación que ya nos mostraron.
La anterior lección ya nos mostraron. Entonces, los sólidos disueltos totales siempre los voy a analizar a 105 grados centígrados. El laboratorio te tiene que confirmar que son 105 grados centígrados porque tú estás necesitando. ¿De acuerdo? Entonces tienes un mínimo, la conductividad por 0,55 y un máximo, la conductividad por 0,70. Entre esos dos debe estar tu resultado de sólidos disueltos a 105 grados centígrados. Si estuviera alejado de este rango, es posible que utilicen errores en el análisis, ¿no es cierto? Y errores pueden ser hasta severos. La verificación 3. Se valida, es decir, es buena si la conductividad es mayor que 300 microsiemens por centímetro. Entonces, tú divides la conductividad entre 100 y tiene que estar eso entre el 95 a 100%, 105% de los aniones o el 95 a 105% de los cationes. Este resultado tiene que estar aquí en medio. ¿Ya? Y esa es la tercera de las verificaciones que puedo tomar. La cuarta verificación son los sólidos disueltos totales teóricos versus los sólidos disueltos en laboratorio. En laboratorio siempre vas a analizar a 105 grados centígrados. Entonces, los sólidos disueltos totales teóricos son la suma de iones, pero esta vez en miligramos por litro. Ojo al piojo. Los anteriores son en miliequivalentes por litro. Este es en miligramos por litro. Entonces, es la suma total de iones menos los bicarbonatos, la mitad de los bicarbonatos tienen que ser los sólidos teóricos. Y esto debe estar entre más o menos 10% de lo que es el analítico, o sea, de tu resultado a 105 grados centígrados, ¿no es cierto? Este es muy importante. ¿Ya? Sin embargo, esta es teoría nomás, ¿no es cierto? Este es lo que puede fallar con más asiduidad, ¿no es cierto? Pero depende del laboratorio también. Siempre hay que ver el análisis de sodio y potasio, ¿no es cierto? Si solo tenemos sodio, de repente hacen los cálculos, ¿no es cierto? Algunos laboratorios pueden, porque necesitan espectrofotometría, pueden analizar los dos parámetros, otros no, y entonces hacen cálculos. Hay que desconfiar, siempre hay que echarle un ojito a los sólidos, a los sulfatos. ¿No es cierto? Y la determinación de sulfato a menudo es de poca confianza e inexacto, a menos que el personal está muy bien capacitado. Y considerar que el análisis es parcial cuando no puede ser verificado. Si no puede ser verificado porque no tienes los suficientes parámetros para hacer el balance, entonces el resultado es parcial. Y dudar cuando los métodos no son los indicados. Por ejemplo, cada análisis que hace un laboratorio tiene necesariamente que ponerte, ¿qué se llama? ¿Con qué método? ¿Con qué método se está analizando? Y luego tenemos entonces los ejemplos resueltos y propuestos. Veamos un ejemplito nada más. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo carbonatos 13, esto es el análisis de laboratorio. Y los sólidos disueltos a 105 grados centígrados me resultan 844. La conductividad es 120. A partir de este análisis que estamos viendo en pantalla, vamos a hacer la respectiva verificación de los resultados del laboratorio para verificar si mi laboratorio está correcto en cuanto hace que publica o te entrega los análisis. El laboratorio de casa es muy exacto. Sería difícil, muy difícil realmente que puedan pelarla en los análisis y menos cocinar los análisis. El laboratorio del casa jamás cocina los análisis. Es un laboratorio altamente confiable. Entonces, el primer paso es llevar de miligramos por litro a miliquebrales por litro. El segundo paso es sumar los aniones y los cationes y hacer la diferencia. El tercer paso, ¿no es cierto? Vamos a ver la verificación. Los carbonatos. Los carbonatos son 13 miligramos por litro y tenemos que multiplicarlo por su equivalente. A ver, multipliquen por favor 13, los carbonatos. 13 por, aquí está, carbonatos. Carbonatos, 13 por 0.03333. ¿Ya? 0.03333. ¿Cuánto da?
da 0.43, ¿verdad? Sí, genial. En realidad, a ver si vemos carbono, sí, oxígeno 3 por 16, sumas 3 por 16 más 11 y divides 2 entre, ¿cuánto sería entonces? A ver si decimos carbonatos, vamos a ver, carbonatos, un cachito. Y vamos a abrir Excel, no sé si se va a ver el Excel, creo que no se ve el Excel, voy a volver. Entonces, los carbonatos son, digamos, 12, ¿no es cierto?, el carbono, y tienes un carbono. Y los oxígenos son 16 el oxígeno, y tienes 3 de ellos, 3 oxígenos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver uno aquí, y vamos a ver la multiplicación, un cachito. Multipliquen ustedes también, por favor. Igual, entonces, ya. La suma de eso va a ser 60, ¿verdad? Su, su, su valencia es 2, su carga, perdón. 2 entre 60 es 0.33 cabalito. Entonces, lo que estoy haciendo es, el carbono vale 12 y pico, vean la tabla de los elementos, y el oxígeno vale 16 y pico también. Entonces, tengo un carbono y ese carbono es 1 por 12, es 12. Tengo 3 oxígenos, es 3 por 16, es 48. Sumo los dos, va a dar 60. Y como tiene 2 de carga, ¿no es cierto? Divido 2 entre 60 y me da precisamente 0.3333, 0.03333. Multiplico este 13 por eso, por lo que he encontrado, y voy a tener entonces los 1000 equivalentes por litro. En los bicarbonatos ya sé cuánto vale el carbono, ya sé cuánto vale el oxígeno y el hidrógeno cuánto vale. Normalmente 1, ¿verdad? A la suma le voy a tener, a lo que tenía anterior, le voy a tener que sumar 1, pero solamente tiene una valencia, voy a tener que dividir ese 1 entre el resultado que vaya a encontrar y seguramente voy a multiplicar este 611 por ese resultado. Veamos. Háganlo por favor ustedes. En sus casas o donde estén, de donde me estén siguiendo. Háganlo, por favor. Ese resultado es 0.016. Comprobemos aquí en nuestra tablita. Bicarbonato, 0.016. ¿De acuerdo? Es lo que me ha dado el Excel ahorita. En este momento le he sumado 1 más. Eso va a dar, antes era 60 más 1, 61. Y he dividido 1 entre ese valor de 61 y ese es el valor que me da, ese factor que me da. Ese factor lo multiplico en los bicarbonatos por el resultado que me está dando el laboratorio, que es 611, y me va a dar 10.014 mil equivalentes por litro. Y eso voy a hacer con cada compuesto, con los cloruros, con los sulfatos, con los nitritos. Y esos son los cationes, la suma de aniones, perdón. Aniones son los negativos, cationes son los positivos. Y la suma de cationes. Ya tengo, estos dos son los que me interesan, suma de cationes en mil equivalentes por litro. Este es el que me interesa. Y también este es el que me interesa. Son los dos resultados que me interesan. De esos dos resultados voy a hacer el balance. Entonces, ahí vamos. El balance es 100 por la diferencia entre estos dos. Aquí está la diferencia entre los dos. Sobre la suma de los dos, aquí está la suma de los dos. En valor absoluto es 0.4%, esto es menor a 5%, entonces cumple. Esa es la primera de las verificaciones que voy a hacer. La otra verificación, ¿no es cierto? Voy a proceder entonces con la verificación 2.
En la verificación 2, yo sé que los sólidos totales disueltos, que en este caso son 844, que es el resultado del laboratorio. El laboratorio me está reportando 844, veamos eso, en su análisis de laboratorio. Aquí. Sólidos disueltos a 105 grados centígrados, el laboratorio me ha reportado 844 y la conductividad 120. Eso lo voy a tener en mi cabeza. Entonces, estos son 844. Entonces, voy a ver el mínimo, ¿no es cierto? Esto. A ver, aquí está un cachito. Verificación 2. Conductividad por 0,55 y conductividad por 0,70. La conductividad, ¿cuánto me ha reportado la conductividad? Conductividad, creo que es 1200, no es 120, por eso me está confundiendo, ¿ya? 1200, por eso estaba el resultado acá. 1200 tengo que multiplicar por 0,55 y 1200 tengo que multiplicar por 0,70. ¿No es cierto? Y eso es lo que hago, 1200 por 0,55, 1200 por 0,70. En un caso me sale 660, en el otro caso me sale 840. Y mi resultado es 844, se ha pasado un poquitito, muy próximo. Esto no es un resultado súper, ultra exacto, por favor, porque hay errores de apreciación y errores en la exactitud del método y de los equipos que tú estás utilizando. Por lo tanto, más papistas que el Papa no podemos ser. Si es 844, se está pasando 4, no hay problema, cumple entonces, ¿ya? Bien. A la verificación 3, es la conductividad entre 100, y esto me sale 12, ¿no es cierto? Y esto tiene que estar entre el 95 y 105%, tanto de los aniones como de los cationes. En un caso es 12.217, en el otro caso es 12.216. ¿Está 12? Sí, está aquí en el medio de estos dos valores. Por lo tanto, cumple. Y finalmente, voy a ver a mi verificación 4. El sólido disuelto total teórico es la suma total de iones, pero en miligramos por litro. Esto tengo que sumar aquí, miligramos por litro. Y esto también tengo que sumar miligramos por litro. ¿Ya? Eso. Y aquí está. ¿No es cierto? Entonces tengo la suma total de iones, que es 977, menos los bicarbonatos, 611 por 0,5. Veamos si 611 eran los bicarbonatos en el análisis. A ver, voy a ver el análisis. El bicarbonato. Son 611 los bicarbonatos. Y esto lo tengo que multiplicar por 0,5. ¿Ya? Entonces, el paso 4, aquí está. 611 por 0,5, 977, que es la suma total de iones, por 611 por 0,5, eso da 671.5. Eso debería estar entre el 90 a 110%, de 844. El 90%, 0.9 por, hay que ver el sólido, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Y aquí dice no cumple, porque no está en este rango. Pero ya les he dicho que esta verificación 4 es la que realmente puede no cumplir por diferentes factores intrínsecos y explicados en su propia literatura. No se debe olvidar que los sólidos de 105 grados centígrados es una determinación física y está sujeto a varios posibles errores. Entonces, si no se cumple con esta verificación, pero las anteriores sí, se puede decir que es un análisis correcto. Pueden haber muchísimos errores. Primero, que tu horno no esté a 105 grados centígrados. Luego, que no tengas una balanza súper de precisión, ¿no es cierto?, para poder encontrar el verdadero peso, que después de haber hecho evaporar el agua a 105 grados centígrados quedan los sólidos disueltos, ¿no es cierto? Y eso tienes que pesarlos, y tienes que pesar el recipiente, y tienes que pesar además la muestra de agua evaporada, ¿no es cierto? Y desecar, ¿no es cierto? Y hay que ver cómo lo has hecho. Hay que ver primero el método del laboratorio y hay que ver también la precisión de la balanza que tú estás utilizando. Entonces, es posible que hayan errores. En esto es muy difícil que en el casa existan este tipo de errores.
¿no es cierto? Pero es posible que hayan estos errores en otros laboratorios. Esto que estoy mostrando yo es de académico, ¿no es cierto? Y se genera un error. Está generado a propósito el error, ¿no es cierto? Para indicar que la verificación 4 no está cumpliendo. Pero esta aclaración me dice, esta es simplemente para estar súper ultra seguros, pero si no cumple, no te preocupes, tú puedes decir que el análisis tiene una corrección, a menos que esté muy groseramente fuera, ¿no es cierto? Si está muy groseramente fuera, entonces tú puedes decir, esto realmente no está cumpliendo. Bien, señores, entonces hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias. El sábado es el examen y el lunes nos vemos en clase normal. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Hasta el sábado. Inge.